La intervención en esta ocasión va a ser sobre sistemas de control avanzados para instalaciones en viviendas unifamiliares o en instalaciones domésticas, al fin y al cabo. Vamos a hacer un recorrido también sobre cómo eso ha interferido o ha marcado algunos de los aspectos que se han recogido en el nuevo RITE, y vamos a tratar de ver qué evolución está habiendo en este sentido, en el uso de sistemas de control cuanto menos avanzados y más sofisticados para la obtención de los máximos rendimientos y la implementación de instalaciones eficientes también a nivel doméstico. No tener que recurrir a sistemas de control demasiado sencillos, sino sistemas de control que obtengan unos buenos rendimientos en caldera, buenos rendimientos en la instalación en general, sin tener que recurrir a unos excesivos costes. Los fabricantes estamos haciendo un esfuerzo importante en este sentido para lograr un ahorro en las instalaciones de pequeño y mediano tamaño. El programa que vamos a seguir en la presentación, vamos a hacer primero una definición básica de lo que es una instalación de calefacción para plantearnos cómo vamos a atacar el resto de la ponencia. Vamos a analizar el control sobre los sistemas de demanda y de emisión, es decir, cómo vamos a regular estos sistemas de solicitud de una cantidad de calor que no siempre sea la misma independientemente. Vamos a intentar alejarnos ya un poco del termostato todo o nada que arranca y para la caldera sin saber más información. Vamos a tratar de evaluar otra serie de parámetros que van a hacer que el sistema sea más eficiente. Trataremos también el control sobre el transporte, quizá la parte más sencilla para instalaciones domésticas, aunque también tenemos capacidad de inferir sobre ella y producir ahorros y mejorar el confort en este tipo de instalaciones. Y por último, nos centraremos en el sistema generador, que quizás sea la parte donde más avances ha habido hasta ahora y donde más camino hay para obtener rendimiento, un mayor rendimiento y obtener una mayor eficiencia. Finalizaremos la ponencia recorriendo algún sencillo ejemplo, yéndonos a una instalación unifamiliar y viendo alguna posibilidad, pero trataremos de ir viendo las posibilidades, las alternativas, los ejemplos mismos sobre la propia ponencia para que en caso de querer diseñar nuestra propia instalación vayamos ir recogiendo la información en los diferentes apartados. Primero vamos a hacer una introducción, algo muy sencillo, algo que todos vamos a tener bastante claro, que es una definición de lo que es una instalación de calefacción. No es ni la mejor definición ni la más satisfactoria, pero bueno, consideramos que es una buena definición. Hemos llamado aquella destinada a dotar de un adecuado nivel de confort térmico mediante el calentamiento de los espacios, garantizando la seguridad de las personas y los bienes materiales y satisfaciendo ambas premisas mediante un uso eficiente de la energía. ¿Por qué hemos elegido esta definición? Porque el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios tiene tres partes a cumplir, exige el cumplimiento de tres apartados. Uno es la exigencia de bienestar y higiene, lo que viene a ser el grado de confort de la instalación. Otro es el grado de eficiencia energética, tanto en ahorro de energía como en emisiones. Estaríamos hablando del uso eficiente de esa energía. Y en último lugar, hay que cumplir una exigencia de seguridad para garantizar que no va a haber riesgos para personas y materiales. Aquí en la definición la establezco por este orden. Lo primero que tiene que hacer una instalación es dar confort, no ahorrar energía. Una instalación tiene que dar confort. Si no da confort, por mucha energía que ahorre, mejor que no la instalemos. La instalación que más energía ahorra es la que no se instala. Eso lo tenemos que tener claro. El primer objetivo es dar confort. Por supuesto, vamos a tratar que sea segura, tiene que ser una instalación segura para cumplir con la normativa vigente, y vamos a tratar de ser lo más eficientes posible. Pero si sacrificamos confort para ganar eficiencia, estamos haciendo un flaco favor a los sistemas de climatización y de calefacción. Vamos a ver cómo funciona esta pequeña instalación que hemos diseñado ahora mismo, esta generalidad. Como digo, se podría particularizar y me podréis poner pegas a esta definición y a esta configuración que he diseñado, porque esto es algo muy genérico para podernos introducir en los sistemas de control. Se va a producir una demanda. Dentro de la vivienda, dentro del edificio, para calentamiento de ACS, vamos a tener una demanda de calor para satisfacer ese grado de confort que estamos pidiendo. Esta demanda va a ejecutar una orden sobre el generador. Vamos a olvidarnos, insisto nuevamente, en la orden de arranco-paro, el termostato de toda la vida. Viene bien para ciertas situaciones, pero evidentemente es una información muy escasa para un sistema de control avanzado. La caldera no va a saber qué es lo que le estoy pidiendo realmente. Le estoy pidiendo que funcione, no le estoy pidiendo una información determinada. Entonces, esta orden podrá ser más o menos sofisticada. Vamos a hacer un recorrido también sobre estas posibilidades. Va a hacer que el generador arranque. Este generador puede ser una caldera, un motor, puede ser un acumulador de inercia, que ya tenemos acumulada esa energía que hemos generado previamente con nuestra caldera o con nuestro motor.
El generador va a tener esa situación de calor y va a transportar ese calor hacia los puntos de demanda, hacia los emisores, que pueden ser radiadores, puede ser suelo radiante, puede ser un intercambiador de calor, es decir, un elemento que va a emitir ese calor desde el sistema generador hacia el sistema de demanda, y se va a producir un calentamiento de ese foco que demanda calor, y con eso tendremos cerrado el círculo. Evidentemente, ¿cómo va a ocurrir todo esto? Con un sistema de control que regule todos estos flujos de información, que gobierne esta demanda, que determine qué calidad tiene que tener esa demanda, qué exigencias tiene y, por supuesto, que lleve a trabajar al sistema generador y al sistema de transporte a su punto óptimo de rendimiento, siempre, insisto, satisfaciendo el confort, satisfaciendo la demanda existente. Y con esto también quiero romper un poco la idea de que un generador, un sistema de calefacción consume más o consume menos. Los generadores tienen más o menos rendimiento, son más o menos eficientes, pero no consume más. Quien consume, no olvidemos que es el edificio, es el acumulador de agua caliente sanitaria, es el usuario, son instalaciones. El generador transforma la energía, transforma una energía que es un combustible o una energía eléctrica, la transforma en calor. Los emisores la transmiten con mayor o menor eficiencia también, pero en ningún caso consumen. El que consume realmente es el edificio. Yo siempre lo llevo al sistema de un coche. El motor lo que hace es transformar la energía térmica en energía mecánica, pero el que consume es el coche. El mismo motor en un coche o en otro consume más o menos combustible. Esto ocurre lo mismo con una caldera, con un sistema generador. Si ese sistema me lo llevo a un edificio o me lo llevo a otro, me lo pongo en una instalación o lo pongo en otra, el rendimiento no tiene por qué ser el mismo. En algunos casos recibimos llamadas de: es que el rendimiento que estoy midiendo en esta instalación, ¿contra qué trabaja? Contra un elemento de radiador por cada 3 metros cuadrados. Tenemos que trabajar a temperaturas que la eficiencia está un tanto limitada. La instalación está limitando la capacidad de trabajo del generador. Hablábamos del sistema de control, tiene que gobernarlo todo. El sistema de control, al fin y al cabo, que es en lo que vamos a centrar la ponencia hoy, es un elemento que recibe inputs, recibe entrada, recibe información que le damos mediante sondas, mediante contactos libres de tensión, mediante una programación horaria, mediante diferentes elementos. Le damos un input, procesa esa información y da una salida. Esa salida puede ser una activación de una bomba, una modulación sobre una bomba, sobre la caldera, puede ser una señal todo o nada, dependiendo de cómo tengamos nuestro sistema. Puede ser más o menos sofisticado. Es la parte, entre comillas, más importante para sacarle rendimiento al sistema. Por muy buenas características que tenga el sistema, si yo no lo gobierno de la forma adecuada, no voy a tener un sistema que sea eficiente realmente. Algunas de las cuestiones que trabaja el sistema de control: detecta y dimensiona la demanda. Si es un termostato, me voy a ese ejemplo porque es el más habitual, el que más trabajamos todos en nuestra casa de toda la vida o en la que hemos vivido siempre. Si yo a una instalación le digo arranca o para, la información que le doy es básica. No es que no vaya a funcionar, no es que no vaya a satisfacer el confort, pero ahí le estoy limitando mucho la capacidad de eficiencia. Si yo le digo arranca, pero ojo, que quiero 20 grados de temperatura y actualmente tengo una temperatura de 18 grados y medio, la situación de arranque no va a ser la misma que si le digo quiero 20 grados de temperatura, pero la situación de la que partimos es de 10 grados de temperatura ambiente. El sistema se lo tiene que tomar con diferente talante. Cuando tengo 10 grados de temperatura ambiente, tengo que aportar más energía, porque necesito calentar la estancia. Hace mucho frío. Si yo tengo 18 grados y medio, 19 grados y medio, el régimen que le tengo que pedir al generador de calor es mucho menor, porque realmente estoy muy cerca de lo que yo estoy exigiendo. Determina las condiciones del sistema emisor, a qué temperatura trabajar, regula transporte, bombas, válvulas mezcladoras, etcétera, y gestiona todo el conjunto generador. Hace que module, que entre la primera etapa, la segunda etapa, que pare la segunda y vuelva a entrar la primera, que pare todo el sistema. Gestiona todos estos aspectos. Integra todos los elementos de la instalación que hemos visto, transporte, generador y demás, haciendo que el rendimiento sea óptimo en todo momento. Vamos a entrar directamente ya en el control de la demanda. ¿Qué es la demanda de calor? ¿Cómo se genera? Pues tenemos 1000 tipologías. Dependiendo de la vivienda, dependiendo del momento, puede ser que la misma vivienda esté demandándome calor para la planta baja, que está calefactada con suelo radiante, o no, o para la planta sótano, que la tengo calefactada con radiadores. La demanda es muy diferente. O estoy pidiendo a lo mejor calor para un acumulador de agua caliente sanitaria. Y además lo quiero rápido porque el acumulador es un acumulador muy pequeñito y tengo programado que caliente muy rápido. La temperatura de trabajo es alta. Pues esa demanda de calor hay que matizar cómo la queremos en cada momento. ¿Qué más tenemos? Tenemos dentro de las demandas de calor, podemos tener diferentes zonas. No es lo mismo pedir calor en la planta bajo la azotea
que pedir calor en la planta sótano. Evidentemente, por muy bien aislada que tenga la cubierta, es el foco de pérdida más importante de una vivienda, o que pida calor en una zona que esté en la cara norte con un acristalamiento importante. Hay que tener en cuenta que la zonificación es algo muy importante a la hora de determinar las demandas de calor. No toda la casa demanda calor igual. Y ojo, no demanda y calor a la misma hora. Poniendo un ejemplo, como es el de la casa unifamiliar que tenemos aquí, podemos pensar que es una planta media donde tenemos la sala de estar, una planta alta donde tenemos los dormitorios, en los cuales durante el día no hay nadie y no es necesario calentarlos a 20 grados. Basta con tenerlos a 17 quizá, porque no tenemos nadie viviendo allí, basta con que no sea un foco de pérdida de calor. Entonces, esa temporización horaria y esa zonificación ya nos van a permitir que la demanda sea lo más adecuada posible. Tenemos también, como he dicho, demandas para el consumo de ACS, que tiene unos horarios. Todos tenemos nuestras rutinas. Por mucho que nos guste tener disponibilidad para todo el momento, yo salgo todos los días de entre semana a la misma hora de mi casa, con una diferencia de 5 minutos, y me ha costado un pelín más salir de la cama, un pelín menos. Todos los días más o menos vuelvo a la misma hora, entonces puedo dejar programado un sistema de calefacción, el cual yo no toque prácticamente en todo el año. Yo el programador que tengo instalado en mi vivienda no lo toco en todo el año. ¿Cuándo intervengo sobre ese programador? Cuando un día regreso antes de lo normal a mi vivienda, o es fiesta un día entre semana, que entonces únicamente activo con un botón el funcionamiento del sistema de control para que modifique su funcionamiento habitual. Esto hace que una buena programación en horarios y en zonas, como digo, ahorre energía y algo muy importante, evite que se me olvide la calefacción encendida durante un día completo, que eso es algo que nos pasa bastante con esta vida que llevamos últimamente. Y luego también la demanda de calor viene condicionada por las condiciones exteriores y las condiciones interiores de la vivienda. Quizá el principal elemento es el tema de los horarios de consumo. Matizar los horarios en los que la instalación debe trabajar, cada parte de la instalación debe trabajar, el calentamiento de agua caliente sanitaria, el calentamiento de la planta superior, inferior, de los dormitorios, de los no dormitorios, es muy relevante, porque no hay cosa más, energía más desaprovechada, más inútil, que estar calentando una vivienda que está vacía. Calentándola a nivel de confort, no evitando que se enfríe, sino calentándola a nivel de confort, o calentando un acumulador de agua caliente sanitaria que se va a enfriar en las siguientes 3 horas en las cuales nadie va a demandar nada. Es decir, si el consumo de esa energía no genera un confort presente o futuro, hay que tratar de evitarla, evitar su consumo, con toda la intensidad posible. Esto evidentemente, como digo, la disponibilidad de esa fuente de energía hay que subsanarla con un muy buen sistema de modificación de los parámetros. La tendencia desde web lo que tendemos es a que con un simple pulsar un botón o girar una rueda se modifiquen la situación que teníamos programada. Pero ojo, no que se modifique definitivamente, sino que se modifique para 2 horas, para 4 horas, para que yo, como digo, que soy bastante despistado con esto de los botones y de las programaciones, no tenga que acordarme dentro de 3 horas ir a apagar la calefacción. Enciendo la calefacción por 2 horas, pulsando un botón nada más. Ese es el tipo de regulación que permite que haya una regulación horaria estable durante todo el tiempo. ¿Qué tiene que tener un control de la demanda en un sistema de calefacción? Evaluación de las condiciones ambientales interiores y exteriores. El nuevo RITE contempla, al contrario que el borrador del RITE 2012, contempla la modulación de la temperatura de la caldera y la temperatura de impulsión hacia los emisores en función no solo de la temperatura exterior, como en el caso anterior, en el RITE del 2007, sino también en función de la temperatura ambiente. De esto que les he comentado antes, no es lo mismo arrancar una instalación que hay un desfase de 5 grados entre la temperatura de confort, la temperatura demandada y la temperatura real, que en uno en que hay 1 grado de diferencia. No es necesario arrancar a la misma temperatura ni caldera ni emisores. Eso lo contempla el nuevo RITE. Habla de termostatos modulantes. Como digo, la zonificación, el poder indicarle al sistema de control que tiene varias zonas, cada una de las zonas con unas condiciones de trabajo diferentes, eso también permite unos ahorros importantes. Los dormitorios no hay que calentarlos por la noche a la misma temperatura que hay que calentar el salón por el día mientras estamos allí ubicados, porque si no nos sudamos o no nos podemos arropar o nos destapamos. Lo ideal es unas temperaturas de confort diferentes. Y lo importante es que esos horarios que marcamos sean horarios que los determine el sistema, que no tenga yo que evaluar cuánto tiempo antes tiene que arrancar mi caldera para yo tener la temperatura de confort cuando me levanto por la mañana, porque puedo tener muy buen ojo, al fin y al cabo me dedico a esto y más o menos puedo tener experiencia de cuánto puede tardar mi sistema en calentarse en un día de invierno, pero es que no todos los días hace la misma temperatura, ni dentro ni fuera de la casa. Lo ideal es un sistema
al que yo le diga, tienes 2 horas o 3 horas para que a las 7 menos 20 de la mañana, que es a la hora que tengo que salir de la cama, yo tenga 21 grados en la vivienda. Me da igual cómo lo consiga, si la caldera tiene que llevarla al 70% de trabajo, al 100%, que arranques al 30%, yo le doy un tiempo y preveo que el sistema vaya a la situación en la cual mayor ahorro tenga, menos consumo tenga y me caliente la vivienda. Puede ser que arranque durante 2 horas trabajando al 30% y gaste menos energía que arrancando durante media hora al 100%. ¿Por qué? Porque el rendimiento que da mi generador al 30% es de un 105% y al 100% es de un 97%. Entonces, esos sistemas que aprenden cuánto tiempo necesitan para calentar la vivienda a una hora determinada, a unos grados determinados, en función de unas condiciones ambientales y de unas condiciones exteriores, esos sistemas que aprenden son, curiosamente, yo también les llamo algunas veces en algunas ponencias sistema sorpresa, porque yo me he sorprendido que el segundo año, sin tocar nada en la programación del sistema, gasto menos energía que el primer año. El segundo año, el sistema ha aprendido sobre condiciones ambientales, ha trazado unas curvas en su interior, las ha grabado y sabe que dentro de esa instalación, con una situación de fuera 4 grados de temperatura y en el interior de 17, necesita arrancar hora y media antes a un 30% para mantener el piso a las 7 de la mañana a los 21 grados demandados. ¿Y por qué tiene que modular tanto? ¿Y por qué tiene que evaluar la temperatura? ¿Y por qué? Este cuadro, aunque perdamos alguna de las transparencias al final de la ponencia, siempre me gusta detenerme en él porque es lo que marca la eficiencia energética en generadores, sobre todo de condensación y en generadores modulantes. Aquí tenemos un histograma de temperaturas durante el año, temperaturas medias en una zona fría del centro de España, en las cuales, para que os hagáis una idea, las condiciones de cálculo están en 6 grados, 7 grados bajo cero. Pero 7 grados bajo cero, que es con lo que yo calculo el sistema, lo tengo un día, 2 al año. El resto del año tengo más temperatura. Concretamente, la moda, lo que más se produce, está entre los 9 y los 11 grados. Y son días de calefacción, que mi caldera arranca. Cuando yo tengo estas condiciones, la demanda de calor sobre mi caldera, ¿vale?, sobre las necesidades de calefacción de toda la vivienda, es en torno al 40%. Ayer lo hablaba también en la ponencia que tuvimos aquí por la mañana a primera hora. Cuando yo dimensiono una instalación, generalmente no me quiero pillar los dedos y si necesito una caldera de 20 kilovatios, por si acaso vamos a una caldera de 24 o 25 kilovatios. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que la demanda que estoy teniendo la mayoría de los días sobre mi caldera es de un 25% de su carga. Si yo tengo una caldera modulante y la llevo a trabajar al 25%, estoy trabajando con unos rendimientos aproximadamente del 105, hablando de condensación, y si estoy hablando de baja temperatura, estoy hablando a lo mejor de rendimientos del 93-94%. Pero claro, mi caldera tiene que saber que eso es así, porque si yo a mi caldera lo que le digo es arranca y para, mi caldera no sabe ni condiciones exteriores ni condiciones ambientales, no sabe si tiene que irse al 30, al 40, al 25 o al 50%. Por eso es tan importante el sistema de control que dé la información adecuada, hablando de termostatos modulantes, sondas ambiente, que es lo mismo, y de las sondas exteriores. Y evidentemente un cerebro que procese toda esta información y le hable en el mismo idioma que habla la caldera, le diga, arranca, vete a esta potencia, porque yo sé cómo trabajas a esta potencia, y funciona con esta situación, porque tu rendimiento durante estas 2 horas va a ser tan alto que va a ser mejor que trabajes solo 1 hora con un rendimiento peor. Para que nos hagamos una idea, en un estudio muy básico, una vivienda de 100 metros cuadrados en 2 plantas, unifamiliar, en esta región, con una temperatura de cálculo de 7 grados bajo cero, con un aislamiento según código técnico de la edificación, la diferencia de los días de temperatura más comunes, de 10 grados de temperatura, frente a los días de temperatura más baja, la diferencia en la impulsión supera los 20 grados, manteniendo el mismo nivel de capacidad térmica dentro de la vivienda. Yo diseño la instalación con un número de elementos de radiador, con una potencia calculada de esos elementos de radiador, y ese dimensionado lo hago para una temperatura, antiguamente con el anterior RITE, una temperatura media de 70 grados. Con el borrador del RITE 2012 tendría que hacerlo con una temperatura media de 60 grados, no me permiten más. Yo haciendo ese cálculo, si voy bajando las condiciones, voy mejorando las condiciones exteriores, la potencia necesaria para mi instalación va reduciéndose también, lo cual me permite bajar la temperatura media en el emisor, lo que hace que baje la potencia del emisor. Pero no me preocupa porque está bajando la potencia demandada. Si yo mando la temperatura el agua hacia los emisores 25 grados menos, permito que mi caldera de condensación trabaje a 25 grados menos de temperatura. Como vimos ayer, que los humos salgan 25 grados más fríos.
que la radiación, las emisiones de la caldera hacia el cuarto de máquina sean mucho menores. Y lo que estoy consiguiendo es que el rendimiento pase de tener un 95-98% de rendimiento a un 110%. Esto durante las 226 días que tengo calefacción, con un número de horas de 8 horas de calefacción al día, supongan el ahorro que puede suponer, que puede implicar. Estamos hablando que se compensa la instalación de un sistema de control que nos puede sorprender, que tiene unos precios que frente a una caldera mural o una pequeña caldera de pie, tiene un precio que sorprende, ¿no? Estamos hablando a lo mejor del 10, del 15% de eso. Pero si ese cerebro está gobernando y está ahorrando energía desde la primera hora de trabajo, estamos consiguiendo amortizarlo en torno a un año. Un año a 2 años, dependiendo también la demanda de calefacción que tengamos. Si lo amortizamos en 2 años, tenemos otros 10, 12 años para seguir ahorrando dinero con ese sistema. Aquí es un poco repasar lo que hemos hablado sobre el RITE. Se va a modificar, como digo, se va a descender la temperatura media que se exige como máximo en emisores, que son 60 grados ahora, frente a los 70 anteriores. Y utilizando sistemas de condensación o de baja temperatura se va a pedir que la modulación por esas condiciones ambientales interiores o exteriores se realice en el interior de la caldera, si estamos hablando de baja temperatura o condensación, como les digo, o en los circuitos de transporte, si hablamos de calderas estándar. Las calderas estándar poco a poco con el tiempo irán abocándose a la desaparición, evidentemente, porque no permiten incrementar el rendimiento con unas condiciones de funcionamiento mejores. No sé quién me puede ayudar un poco con la electricidad para no quedarme sin energía. Esto tiene pinta que se va a quedar sin energía porque ha salido ahí el aviso. Vamos a ver en el control de la demanda cómo regulamos esa temperatura. Sí, está bien, hay que modular esa temperatura, tenemos que determinar qué temperatura tiene que ser concretamente la que envía a los radiadores o al suelo radiante, pero hay que darles información. Pues lo primero, si necesitamos saber las condiciones exteriores y las condiciones interiores, poner una sonda, que no un termostato, en exterior o en interior. Vamos a hacer una pequeña análisis de cómo influye sobre las temperaturas de impulsión el contemplar la temperatura exterior interior y ambas a la vez. En primer lugar, se van a trazar unas curvas. Vemos aquí todas las curvas que vamos a ir viendo, son curvas que hablan de temperatura de salida, temperatura de impulsión hacia los emisores, en función de la temperatura exterior. ¿De acuerdo? ¿Cómo se modificarían? Esto es un poco el sistema de control que tiene que responder rápidamente. Con girar un poquito esta ruedecita, si yo tengo frío, oye, que mira, que mi sistema realmente me está mandando el agua más fría de lo que yo quiero, con girar un poquito la rueda lo tengo solucionado. O sea, no es una cosa que luego haya que hacer una programación de software y llamar a 7 técnicos, es girar una ruedecita tan sencillo como eso. Cuando llega mi hermana, que es más friolera que yo, giramos un poquito a la derecha para que suba la temperatura. Cuando no, bajo un poquito la ruedecita, o cuando tengo mucha gente en casa, que no hace falta tanta temperatura en la impulsión. Veamos aquí, con diferentes curvas, pendientes de curva y consignas de temperatura, parámetros que yo le meto al sistema, son 2 parámetros únicamente, cómo se modifica la temperatura de impulsión en condiciones diferentes en temperatura exterior. Aquí no consideramos sonda ambiente, solo sonda exterior. Vemos que con este sistema, que puede ser para aquí, para la Comunidad de Madrid, una curva adecuada, teniendo en cuenta que con 1,6 de curva a menos 4 grados, que es más o menos la temperatura de cálculo aquí de proyecto, impulsamos a 63 grados, más o menos la temperatura media de emisores, podríamos tenerla un poquito más baja, un poquito más alta, perdón. Vemos que la temperatura a 0 grados, por tomarla de referencia, son 59. Si yo necesitara más calor por la circunstancia que fuera, porque como digo, ha venido mi hermana que es un poquito más friolera, o ese día yo necesito un poco más calor en la vivienda, con girar esa ruedecita 2 puntos, marcaría una consigna ambiente, que es una referencia que el sistema tiene, y modificaríamos la temperatura de impulsión a 72 grados. Ojo, si yo calculo la instalación con diferente sistema emisor, un sistema emisor con mucha más superficie radiante, suelo radiante, radiadores de baja temperatura, puedo bajar la temperatura de impulsión en general. Modificaría la curva y vemos que teniendo una curva de 1 en vez de 1,6, para las mismas condiciones bajo 12 grados la temperatura de impulsión. Estos 12 grados estamos hablando de puntitos de rendimiento que le voy sacando a la caldera, Vemos que el sistema de control tiene un algoritmo programado para que influya de una manera determinada las variaciones en la temperatura exterior. Si yo solo considerara la temperatura ambiente, evidentemente el gráfico en este caso tiene que ser una línea recta, porque independientemente de la temperatura exterior voy a impulsar siempre a la misma temperatura, no puedo contemplar la temperatura exterior, pero para que veamos una diferencia, que es el matiz de tener un termostato modulante o tener un termostato todo o nada. Con un termostato todo o nada la caldera va a arrancar a la temperatura que yo le diga, 70 grados siempre.
Con un termostato modulante, cuando la temperatura, la consigna, la temperatura que yo le marco a la instalación es de 20 grados y la temperatura real del ambiente son 19,2, la caldera impulsa a 61 grados. Pueden creerme que en el ensayo anterior esto eran 71 grados. He tomado la misma gráfica y no ha salido, no está correcta esta gráfica. Con estas condiciones, con 18 grados, la temperatura de impulsión eran 71,2 grados. Concretamente, 10 grados más que con 19,2, que por eso he elegido el con 2 dentro de la curva anterior. Con una sonda ambiente podemos hacer esta modulación. Siempre va a ser igual, independientemente de la temperatura exterior, pero sí que va a contemplar la temperatura interna. Y por último, cuando contemplamos ambas cuestiones, la curva de modulación se desplaza en función de la diferencia entre la temperatura ambiente y contemplando la temperatura exterior, como vemos en estas tablas. ¿Por qué es importante la temperatura ambiente si ya tenemos modulación con la temperatura exterior? Un caso que ocurre y que varios clientes nos lo han comentado más de una vez. La situación es que una casa de fin de semana en la cual llega el usuario, ha hecho frío durante bastantes días, la casa está muy fría, pero ese día hace sol, ese día es un día caldeado y hay 17 grados de temperatura en la calle, pero la casa está a 12 grados, hace mucho frío dentro. El sistema detecta la temperatura exterior y dice, ¿para qué voy a impulsar a mucha temperatura si la temperatura exterior es muy buena? Y tardará a calentarlo. Pero si evaluamos también las condiciones interiores, le va a dar mucho más peso a las condiciones interiores y va a mandar el agua mucho más caliente hacia la instalación. Cuanto más el sistema de control en demanda con acumulación de ACS. ¿Para qué calentar un acumulador durante 3 veces en un mismo día si solamente lo vamos a utilizar una? Vamos a evitarnos 3 arranques y paradas de caldera a una temperatura muy elevada. Basta con una buena programación en el sistema de control. Aquí hay uno de los ejemplos. Un solo calentamiento del acumulador a 65 grados, un acumulador de 200 litros para una familia de 3 personas, con un solo calentamiento doy el suministro de agua caliente para las 3 duchas que necesitan en la vivienda. Con la microacumulación, un sistema que desde Wolf no consideramos que sea lo más eficiente, puede dar confort, no un gran grado de confort, pero no lo consideramos lo más eficiente, aunque como el mercado lo demanda y es un grado de confort que el cliente exige, se lo damos. La microacumulación también conviene programarla en horas para que no estemos calentando un pequeño acumulador o un intercambiador de calor durante horas en las que no va a ser necesario. También se puede programar esta microacumulación. Entrando en el transporte, muy brevemente, regulación sobre diferentes válvulas y bombas para hacer que la temperatura en los diferentes puntos de consumo sea la adecuada. ¿Qué regulación podemos tener en el transporte? Pues sobre todo bombas de caudal variable y regulación mediante válvulas para que, como digo, la temperatura en la impulsión sea lo más ajustada posible. Y siempre un buen aislamiento. En el transporte es muy importante un buen aislamiento para evitar pérdidas. Y en la recirculación, lo mismo, programación de horarios. ¿Para qué vamos a estar trabajando una bomba que sí gastará poco, porque es una bomba de bajo consumo, pero para qué va a estar funcionando 24 horas si la utilizamos 2 horas al día o 1 hora al día? Todo eso es ahorro a lo largo de cada día del año. Y entrando un poquito en detalle, porque ya me están dando el toque, porque ya me estoy comiendo un poco de tiempo del siguiente ponente, en el control del generador, permítame entrar únicamente en las pérdidas que hay que controlar. Todas van vinculadas en general a la temperatura del generador. Principalmente, cuanto más temperatura tengo dentro del generador, más pérdidas tengo por radiación, más caliente está y más calor emite la sala, por convección, más arranques y paradas tengo y con más calor las pierdo, y por supuesto en humos. Los humos se van más calientes a la atmósfera. Por eso, un sistema de control que module la temperatura produce más ahorro. Un sistema de control sobre un sistema de condensación que module la potencia del generador me va a estar dando mucho más ahorro. Y obviamente, lo ideal, y permítame que me salte algunas de las ponencias, es un sistema que tanto en instalaciones individuales como en centralizadas, como en viviendas unifamiliares, cada una con sus particularidades y sus posibilidades de eficiencia, estén regulados por un único sistema de control, una única pantalla, un único mando, con el cual el cliente tenga acceso a toda la información, a modificar todos los datos y a ajustar el sistema generador, sistema de transporte y sistema de emisores a sus condiciones de demanda, que pueden ser cambiantes a lo largo del tiempo, y pueda modificarlas y hacer que el sistema sea más eficiente conforme a sus nuevas condiciones. Y bueno, no quiero robarle más tiempo al siguiente ponente, le agradezco los minutos que me ha prestado, gracias por su atención y espero que les haya resultado interesante la ponencia. Muchas gracias.